Hay que dejar bien claro, lo que está en riesgo es un sistema electoral sólido y que le ha dado democracia a este país. No pasó la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Fue un fracaso para él? Yo le sé a lo electoral, a lo político no tanto, pero me parece difícil pensar que no tuviera calculado que no iba a pasar la reforma constitucional. Yo entiendo que quizá lo peor de esa reforma era querer hacer pasar por democrático y bueno lo que no lo era. No nada más, no es todo mundo por elección, eso no siempre es bueno, ¿eh? Porque lo que puedes hacer es justo que el árbitro electoral deje de ser árbitro para volverse partidario. Y eso sí es un riesgo muy grande. Pero pareciera que al presidente no le informan, ¿no, Caro? Tengo esa idea de que pareciera que no está enterado, ¿no será que de ahí parten muchas cosas? Hoy no hay crisis postelectorales graves porque la autoridad electoral es sólida, es consolidada. Y en el momento en el que la empieces a tocar, cuidado. Qué miedo que lo viéramos de nueva cuenta a él, al que se le cae el sistema, manejando las elecciones en nuestro país. ¿Qué pasa? Pues que parece que no les gusta, no quieren reglas para las campañas y precampañas. Está peor el plan B que la misma reforma electoral del presidente. Santo Agave, Mezcal de Culto presenta. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles y darle la bienvenida a una querida amiga, una mujer muy admirada, empoderada, ya sabe usted, como las mujeres de ahora. Es nada más ni nada menos que Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Carolina, gracias por estar aquí. Tony, no, pues muchas gracias a ti por las porras y por la invitación, sobre todo. De verdad que eres una persona muy, muy interesada en estos temas y creo que es importante hablarlos porque puede sonar muy bonito, pero las implicaciones no necesariamente lo son, ¿no? No pasó la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Fue un fracaso para él? Pues mira, yo no sé si eres un fracaso porque creo que todo el mundo le dijo que no iba a pasar, pues todo el mundo me refiero a la parte que no, la parte que necesitaba para hacer una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. La verdad es que yo le sé a lo electoral, a lo político no tanto, pero me parece difícil pensar que no tuviera calculado que no iba a pasar la reforma constitucional. La verdad creo que estaba calculado y mientras estaba cocinando el plan B, ¿verdad? Que es el que uno pensaría, pues si no hay cambios constitucionales, ¿qué tanto le pueden mover a la ley? Y sí, muchas cosas. Al grado que por ahí alguien que sabe mucho de derecho parlamentario me dice que es tanta la cantidad que se le está moviendo a la ley que tendría que implicar que se abrogara una y fuera una nueva, ¿eh? Pero este es un tema de derecho parlamentario, yo no estoy muy cierta, pero de ese tamaño es la cantidad de reformas que se están proponiendo a estas leyes secundarias. ¿Qué era lo fundamental que tenía esta reforma que no pasó? Lo fundamental era, bueno, entre varias cosas, los cambios radicales a la Autoridad Electoral Nacional, cambiarle el nombre, pues sonaba bien que se dedique también ya se dedica a las consultas ciudadanas, pero me parece que esa cosa que parecía tan inocente como un cambio de nombre traía trasfondo, que es cambiar facultades, como sí está pasando también en este plan B, concentración del poder, digamos, quitarle un tanto la autonomía a un órgano constitucional que debe ser el garante. Entonces, sí traía muchas cosas muy pesadas, mucho, muy pesadas, pero que te reitero, la verdad es que el plan B no se queda tan atrás de ello, ¿no? Entonces, también traía un tema importante que era la desaparición de las diputaciones de mayoría, ¿eh? Ojo, porque la gente oía y decían que era desaparición de los RPs, esos RPs que nadie quiere y que son tan importantes,
Y no, la desaparición que venía en la reforma constitucional era de las mayorías, era privilegiar solo tener representación proporcional, reducción de financiamiento a partidos políticos, y te digo, pues básicamente desintegración de autoridades electorales. Yo entiendo que quizá lo peor de esa reforma era querer hacer pasar por democrático y bueno lo que no lo era. Fíjate que ahorita que está diciendo eso, la parte que era más delicada, es que a mí me parecía esta broma, por eso luego no la digo, porque me parecía esta broma, que las autoridades electorales se eligieran por voto popular, hazme favor. Para mí eso era lo más grave de la propuesta y me Eso no parecía, sucede, no sucede en ninguna parte del mundo y es por que algo es. perdón, voy a usar la palabra, es ridículo. Y se le vende fácil a la gente porque se dice, pues es que es democrático, digamos, no, es que por algo el Poder Judicial no se elige, por algo porque no es partidizado, por algo las autoridades electorales y los órganos constitucionales autónomos no nos elegimos por voto popular, porque no somos partidizados, somos técnicos especializados. Y eso es algo que la gente debe saber. No nada más, no es todo mundo por elección, eso no siempre es bueno, porque lo que puedes hacer es justo que el árbitro electoral deje de ser árbitro para volverse partidario. Y eso sí es un riesgo muy grande. La gente ataca mucho y dice cosas espantosas y demás, pero entre estas respuestas y estos razonamientos que le hicieron creer a la gente, estaban que les iban a bajar el sueldo a todos ustedes y todo eso, y ya la gente lo aplaude, pero esto es más profundo que eso, porque estamos Claro, hablando de 3 pesos contra la democracia, que es esta entelequia extraordinaria de la cual apenas México está aprendiendo. incluso han dado la falsa idea de que parece que somos millonarias las personas que nos dedicamos a la cuestión electoral y te prometo que no. Es un salario, sí, debo decirlo, por encima a lo mejor de la mayoría de la gente en este país, pero no por encima de la función pública. Tampoco es que tú creas que nos estamos haciendo millonarios con 3 años, A seis ver, años, Caro, 7 consejerías, ¿no? Entonces, eso no es. totalmente de acuerdo contigo. Además, yo siempre he pensado que a la gente capacitada se le tiene que pagar, que fue lo que mucho este Eso gobierno es no entendió y recortó salarios y especializaciones. ¿Qué sucedió? Que muchas cosas colapsaron, entre ellos el sistema de salud y demás, por eso, por no, por pensar que cualquiera puede hacer ciertas labores y cierto trabajo, y no es así, Caro. Es correcto. A ver, si aquí el tema es esta profesionalización de las autoridades electorales y reitero, de todos los órganos autónomos, ¿eh? Tú no puedes llegar de la nada a hacer elecciones. No puedes, porque te va a salir mal. Incluso tenemos un sistema, Servicio Profesional Electoral Nacional, que implica que la gente que pertenece a él está capacitándose permanentemente. Y a lo mejor, y tampoco creas que son salarios estratosféricos, ¿eh? Y sí tienen el riesgo de que sí, al mismo tiempo que tienen que hacer las elecciones, tienen que estar estudiando porque se les evalúa y se les hace exámenes. Y si los reprueban, pierden el puesto. Pero pareciera que al presidente no le informan, ¿no, Caro? Tengo esa idea de que pareciera que no está enterado, ¿no será que de ahí parten muchas cosas? Pues yo creo más sinceramente que pues es un pueblo donde le hablas en donde le duele, que es la parte económica. Por supuesto que surge la molestia que se puede transformar en, en creer argumentos falaces, argumentos que suenan bien, que de fondo pueden tener alguna realidad, pero que están construidos con el afán de destruir y no de verdaderamente arreglar. A ver, yo estoy de acuerdo que hay que arreglar la desigualdad en este país, ¿eh? Este país es un país de desigualdades y hay que arreglarlas, pero no con discurso. Hay que tener medicinas, hay que tener autoridades electorales sólidas que le den credibilidad a la gente, que en las últimas décadas así ha sido. Hoy no hay crisis postelectorales graves porque la autoridad electoral es sólida, es consolidada. Y en el momento en el que la empieces a tocar, cuidado con la credibilidad, con la certeza, con la confianza que todavía no está ganada al 100%. Bueno, pues ahora si cualquiera va a hacer elecciones, imagínate. Sí, 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 no, me decía Luis Carlos Ugalde,
que el presidente cree que si los vecinos saquen su mesita y apunten en un papel. No, no va por ahí. ¿Qué tanto ayudó la marcha a favor del INE para que no pasara esta reforma electoral? Fíjate, mi querido, que ahí sí es un tacto político, que a lo mejor el mío no es certero, pero yo sí creo, y como profesora de una materia que se llama movimientos sociales, creo que lo que sí generó es un ruido mayor y el tema llegó a más oídos de la ciudadanía y probablemente sí haya influido en el ánimo de las personas legisladoras, ¿no? Entonces, a mí me parece que con o sin marcha esa reforma no iba a pasar, sinceramente, pero sí creo que esa marcha y la otra que ya no estoy muy cierta que tuvo que ver si sí o no, dijo el propio presidente que no tenía que ver con la reforma electoral, pero sí creo que acercaron la información a la gente y qué bueno, que la gente se mueva, eso siempre es bueno. Fíjate que aquí diversos actores de la vida pública y política de México me comentaron que ayudó en cuanto a que presionó a la oposición, particularmente al PRI, a Alito Moreno y a estas figuras que estaban en duda. Morena y el presidente no se dan por vencidos. ¿De qué se trata el plan B? Fíjate, el plan B pues va contra las autoridades electorales. Hay una parte que te debo decir, yo como abogada, desde el primer semestre nos enseñan que las leyes son generales, que las leyes no pueden ir dirigidas. Y hay algo que me llama mucho la atención, dice concretamente, y en cuanto esto esté aprobado, fulanito de tal, que es el secretario ejecutivo del INE, se va. Wow, ya desde ahí empiezo a ver tonos no solo personales, sino inconstitucionales y violatorios de derechos humanos, ¿no? Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el Servicio Profesional Electoral Nacional y otra cosa es la rama administrativa. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Me da miedo que lo que quiere decir es desaparecer la profesionalización del personal que hace las elecciones. Eso sería delicadísimo. Esto es lo que tú me acabas de contar, que Sí, los evalúan, que están muy ellos. capacitados, que no Exacto, cualquiera puede hacer lo exacto. que ustedes hacen, Carolina, en honor a la verdad. Nos quitan a las autoridades electorales los órganos distritales. Esas oficinas que hay en cada distrito ahora solo van a ser temporales para proceso electoral y se les olvida que hay institutos como el de la Ciudad de México que trabajamos de manera permanente con la ciudadanía en materia de educación cívica y de participación ciudadana a través de esos órganos distritales. Modifica el calendario del proceso electoral, lo reduce. En esta reducción, fíjate, antes para capacitar a las personas que van a ser funcionarios de casilla, bueno, hasta ahorita todavía en la ley vigente, hasta hoy, eran 54 días para capacitarlos, ahora nos dan 26. O sea, si la gente quiere capacitar, ¿tú crees que en 26 días vamos a capacitar a los miles de personas que van a ser funcionarios? Ah, y además con menos dinero, ¿no? Porque hay que contratar menos capacitadores. Hay un tema que a mí, que tú sabes que los temas de género son mi tema, la paridad vuelve a ser vulnerada porque mencionan la libre determinación de los partidos políticos para la postulación. Eso es bien delicado. Pareciera que se está privilegiando esos derechos humanos, pero no, mucho cuidado. En cuanto dices, sí paridad, pero los partidos políticos tienen libre autodeterminación, que sí la tienen, ponen en riesgo la paridad. Eliminan casi todo el sistema de medios de impugnación para crear uno solo, eliminan la sala regional especializada que era la que tenía concretamente la capacidad de ver temas de violencia de género y actos de campaña anticipados y mal hechos. ¿Qué pasa? Pues que parece que no les gusta, no quieren reglas para las campañas y precampañas. Se vuelve un solo juicio. Está bien, finalmente es un juicio, pero no eran muchos juicios porque nos diera la gana tener muchos juicios. Es porque cada asunto debe tener trato específico en cuanto a tiempos, en cuanto a formas de impugnarlo, en cuanto a medidas cautelares, y entonces eso parece que se mete toda una misma canasta. El amparo no procede en materia electoral. El amparo protege tus derechos humanos como ciudadano, pero en materia electoral no procede. Existe un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, es el similar al amparo electoral, lo desaparecen ese juicio. Fortalecen la estructura del INE para que, pues sí, pueden ser 11 consejeros, pero el importante va a ser uno, el presidente o la presidenta, quien sea, porque ahí hacen dos ramas,
como la administrativa y como la técnica. Y esas dos ramas dependen directamente del presidente. Entonces, yo ya no necesito partido en el gobierno, pelearme por ver quién va a ser los consejeros o no, que todos debemos ser imparciales y así debe ser, pero pues igual influyen para que pase quien sea, siempre y cuando la presidencia dependa de quien ostente el poder, porque con eso tendrán el control total de la autoridad electoral. A ver, Caro, Y eso asumen de mil cosas más, ¿eh? hagamos una pausa. Estoy entendiendo con esto que esto está peor, vaya, está peor el plan B que la misma reforma electoral del presidente. Creo que esto podría ser peor si hubiera pasado la reforma constitucional. Sí creo que esto siempre fue el plan siguiente de la reforma constitucional, pero hay cosas que ya no pudieron entrar porque requerían reforma constitucional. Pero yo no creo que nada de esto no lo hayan pensado antes, ¿eh? No lo creo. Oye, Caro, en todo caso, ¿qué sigue? No pasó la reforma, está este plan B, que tengo entendido que va a ir a tribunales y demás, pero ¿en dónde estamos parados en este momento? Bueno, todavía no está aprobado. Acuérdate que las leyes federales y nacionales, en este caso, son leyes generales que sí que aplican para todo el país y no hay a nivel local, requieren de la aprobación bicameral. Siempre es una cámara de origen y una cámara revisora. En este caso, la cámara de origen fue la de diputados, que lo aprobaron ayer. Falta que sea aprobado, en su caso, por la cámara revisora, que en este caso va a ser el Senado de la República. Si pasa en el Senado, pues en ese momento es ley vigente, porque ya sí habrá sido aprobada por el Congreso de la Unión, pero seguramente será impugnada porque sí tiene muchos atisbos de inconstitucionalidad, muchos, ¿eh? Entonces puede ser revisada su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes defendemos al INE, la democracia de este país, aunque se nos venga pues la jauría encima, no podemos cantar victoria, ¿cierto? No, la verdad es que más allá de defender al INE o no, yo te lo digo, por supuesto que defiendo al INE, soy parte de la autoridad electoral, hay que dejar bien claro, lo que está en riesgo es un sistema electoral sólido y que le ha dado democracia a este país, más allá de dudas que antes existían, que mucho de esto es regresar a lo que estaba antes. Y yo no quiero dejar de decir, es la primera vez en este país que una reforma electoral de este calado viene desde el poder. Siempre las reformas electorales han venido desde la oposición porque su intención es nivelar lo que está desnivelado. A mí me asusta, me da miedo que en este poder, en este régimen, esté este personaje siniestro de la vida pública de México, que es Manuel Bartlett, a quien se le atribuye, sin lugar a dudas, aquel gran fraude electoral de 1988, en el cual resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. Él forma parte fundamental de este gobierno. Qué miedo que lo viéramos de nueva cuenta a él, al que se le cae el sistema, manejando las elecciones en nuestro país. Carolina, gracias, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué nos dejas en pocos minutos en este programa? Pues nada, yo creo que como ciudadanía hay que estar al pendiente de lo que sigue en el Senado y de pasar ahí, estar pendientes de lo que dice la Suprema Corte de Justicia. A mí me gustaría decirle a la gente que escuche todas las versiones, que no me crean a mí, pero tampoco que crean las voces que se oyen así como más estruendosas. Siempre vale la pena echarse un clavadito a la historia electoral de este país para que sepan que las autoridades electorales no somos enemigas de nadie, ni del poder, ni de los partidos, ni de la ciudadanía. Nuestro trabajo es consolidar la democracia y lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho profesionalismo y poniéndole todo el alma y nuestra vida en ello. Gracias, Carolina. Y yo abonando y abogando por las autoridades electorales, la prueba de su eficacia
pues está en que en todas las elecciones presidenciales que ha manejado el Instituto Nacional Electoral o el IFE, pues ha habido alternancia. Si eso no es democracia, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? Gracias a Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral. Siempre es un honor, un placer y un privilegio. Gracias. Gracias a ti, mi querido Tony, gracias a tu auditorio. Muy bien, llegamos a la parte final de esta emisión en La Llaga, la revolución del debate, no sin antes también agradecerle a Santo Agave, nuestro patrocinador, que es un mezcal de culto. ¿Te gusta el mezcal, Carolina? Soy mezcalera, como no tienes una idea, cómo no lo conocía yo. Mira, es Santo Agave, orgullosamente poblano, no, es premium. Anota los teléfonos, por favor, que están apareciendo en pantalla, porque uno no se puede perder y en estas fiestas, de verdad, saborear uno de los mejores mezcales realizado y creado por uno de los mejores mezcaleros de este país. Así que ya es una garantía. Lo busco. Bueno, perfecto. Gracias a Santo Agave por su apoyo y por su sabor. Muy bien, yo soy Tony Aguirre. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Gracias, hasta la próxima. Santo Agave, mezcal de culto, presentó